Hola a todos. Con este pequeño vídeo vamos a repasar los conceptos de tratamiento de entrada analógica en el logo mediante un sencillo ejemplo de programación. También vamos a utilizar el uso de textos de aviso para, mediante un visualizador de texto, poder conocer el funcionamiento de la instalación. Como veis ahí en el enunciado, se trata de definir las condiciones de apertura de una retroválvula o un depósito, en este caso en función de la temperatura medida en el intervalo mayor de 80 grados y siempre que tengamos el depósito con un mínimo, y las condiciones también de activación de una resistencia calefactora en el caso que la temperatura esté por debajo de ese valor de 80 grados. Bueno, el sistema es relativamente sencillo, pero bueno, nos va a servir para tratar la señal analógica, es decir, utilizar lo que es un amplificador analógico, lo que es un conmutador analógico de valor umbral como elemento de comparación mediante sus valores, mediante sus umbrales on-off, definir una pequeña temporización también y establecer las prioridades para el uso en textos de aviso de las variables que utilicemos. Pasando al logo, vamos a ir a proyecto de red, abriremos la vista de redes y agregaremos un nuevo dispositivo, el que venga por defecto con la dirección indicada por defecto. Dentro de lo que es el diagrama, donde vamos a llevar a cabo la programación en FUB, pues vamos a empezar a meter la parte analógica, que es la que más nos interesa. Dentro del apartado constantes, vamos a utilizar la entrada analógica. Hay uno que será nuestra entrada I7 del logo. En concreto, como tenéis el enunciado, será la sonda PT100 más el convertidor analógico en tensión. Más convertidor. Para tratar la señal que reciba el logo, que no será más que una señal de tensión, equivalente a la magnitud real que está midiendo, que en este caso es temperatura, vamos a necesitar una función especial de tipo analógico que es el amplificador. Esa función podemos cablearla a la entrada y editarla. Como vemos, lo primero que tenemos es la indicación del tipo de magnitud eléctrica normalizada que tenemos de entrada al módulo base del logo, que en este caso es en tensión 0,10 voltios. No debemos modificarla. Solo deberemos de modificarla si trabajamos con señales que vengan pues, de módulos de ampliación de entradas analógicas configurables en tensión, en intensidad en este caso, o en termopar. Como no es el caso, que solo tenemos un módulo base, pues la dejamos como está. Y luego tenemos que definir la configuración analógica de esta entrada mediante dos criterios diferentes. Por un lado, se puede definir lo que es el mínimo y el máximo de la señal, que en nuestro caso, si vemos el enunciado, trabajamos con un rango de temperaturas de 50 a 150 grados. Es decir, perfectamente podríamos aquí definir el mínimo 50, máximo 150, o bien podemos de forma complementaria definir los dos parámetros, que son la ganancia, gain, y el decalaje u offset. Para nuestro caso, lo que nos interesa es tener clara todo el tratamiento de la señal. Es decir, nosotros estamos considerando una entrada medida de temperatura que va de 50 a 150 grados y eso en el logo, en la entrada, pues es una tensión de valor 0,10 voltios. Internamente, tras el convertidor analógico digital de la entrada, el logo lo procesará como una palabra de valor de 0 a 1000. Por tanto, si vemos la variación o rango que tenemos, máximo menos mínimo, son 100 grados, 150 menos 50, y esos 100 grados deben de corresponder a los 10 voltios internamente en el tratamiento de la variable a una palabra de valor 1000. Por tanto, cada 10 grados que nosotros tengamos de variación de temperatura en el fluido de nuestro depósito equivaldrá a 1 voltio de variación en la entrada y por tanto a un valor de 100 internamente en el logo. Por ejemplo, si nosotros midiéramos un voltaje de 3 voltios a la entrada del logo, eso representaría pues una variación, una tensión, una temperatura externa de 80 grados, dado que como cada voltio equivale a 10 grados de incremento, pues 3 voltios serían 30 grados más sobre el valor que tenemos de mínimo, que son 50, serían 80 grados. E internamente nosotros veríamos el valor de 300 en esa entrada. Bueno, como os he comentado, si trabajáis con la ganancia y el decalaje, pues lo único que hay que hacer es definir en el caso de la ganancia un cociente donde tenemos numerador
la magnitud física medida, máximo menos mínimo, en este caso 150 menos 50, y en el denominador el valor de palabra que utilizamos, que es 1000 menos 0, pues 1000, con lo cual tendréis una ganancia de 0,1. Y el offset no sería más que el paso en el eje horizontal, como vemos, el valor mínimo que tenemos, el corte con el eje de temperatura, que son los 50 grados. Bueno, aceptamos. A continuación vamos a definir las condiciones de comparación de esa señal analógica que ya está tratada. Nos tenemos que venir dentro de funciones especiales a utilizar este bloque que es el de conmutador analógico de valor umbral. En concreto, lo que nos interesa de este bloque es no tanto la parte de sensor, puesto que ya se ha tratado, por tanto la vamos a desactivar, la vamos a dejar sin sensor, sino la parte de los valores umbrales, puesto que aquí podemos definir las comparaciones de tipo que queramos, mayor, mayor igual, menor, menor igual, en función de lo que nos interese en la programación. Por ejemplo, este bloque 2 pues lo podemos utilizar para definir las condiciones de activación de temperatura de la resistencia, por ejemplo, calefactora. Con lo cual, si queremos que entre 50 y 80 grados incluidos se active esa salida, pues lo único que tenemos que hacer es venirnos a la condición de on, poner el mínimo que es 50 y el valor que nos interese. Como queremos que funcione hasta 80, pues deberíamos de poner 80 más 1, de forma que incluya el 80, puesto que tiene que estar incluido también. Bien, haciendo el cableado, ya tendríamos aquí definida la condición de temperatura para la resistencia calefactora, de 50 hasta 80 incluido. Si copiamos y pegamos, podemos hacer una nueva comparación, que en este caso será para la activación de la electroválvula. En paralelo, se cablea la salida del amplificador y es mucho más cómodo. Y aquí lo mismo que antes, el sensor ya no está considerado porque no hace falta, y ahora aquí lo único que tenemos que definir es la condición para activar. Dado que queremos que sea mayor que 80 grados, incluido mayor o igual que 80 grados, pues tendríamos que poner tanto en el on como en el off el mismo valor, que en este caso sería 80. Ya estaría la condición de temperatura. Y ahora, habría que completar la programación con la parte digital, que sería por un lado el detector de mínimo del depósito en constantes entradas. Pues habría que meter una entrada digital y 1. Por ejemplo, comentario ponemos que sea B1, normalmente abierto. Deberíamos de también utilizar las salidas que queremos activar, que son por un lado Q1 y por otro lado Q2. Q1 vamos a activar un actuador que controle la resistencia de calefacción, la resistencia calefactora, y Q2 directamente va a ser la activación de la electroválvula de vaciado del depósito. Y según lo que nos indica la programación, pues esta condición va directa para la resistencia calefactora, y la electroválvula necesitamos que se dé tanto la condición de temperatura como que haya un mínimo del depósito, que el depósito tenga líquido durante al menos 5 segundos. Esta condición requiere de una puerta AND. Nos tenemos que ir a funciones básicas e introducir una puerta AND. Sencilla. De las 4 entradas que tenemos en la puerta AND, pues vamos a cablear, por ejemplo, 2. Entonces, en el momento que yo tenga esas dos condiciones a 1, pues se me activará el bloque correspondiente. Se puede desconectar este hilo para que se vea con más claridad el sistema o lo que estamos programando, y la conexión sigue estando ahí, lo único que ahora está representada mediante conectores de salida y conectores de entrada. Este hace referencia a que va al bloque 4, patilla 4, que es la salida de la entrada I1, y la entrada al bloque 4 con esta indicación de I1. Y pues cuando se den esas dos condiciones, la programación nos pide que mantengamos durante al menos 5 segundos las dos, y así de esa manera activaremos el electroválvula. De esa manera evitamos que esté continuamente entrando y saliendo la electroválvula en condiciones de temperatura cercana al punto de programación que hemos definido. Bien, pues en funciones especiales temporizador podemos introducir nuestro temporizador con retardo a la conexión. Cuando se den las dos condiciones, dispararemos el trigger del temporizador y la salida irá conectada a la electroválvula salida Q2. Se debe programar estas condiciones del temporizador, en concreto el tiempo que nos interesa, que son 5 segundos. Debemos situar en esta parte de aquí, que es la parte, digamos, entera, el valor de 5 segundos, y en esta parte de aquí, que es la parte decimal, pues dejarlo en 0.
con la base de tiempos de segundos, que es la que viene definida. De esa manera nos va a contar un valor de tiempo que empezará en 0 e irá creciendo hasta alcanzar el valor de 5000, el valor entero. Este 0,5, 2 puntos, 00 es segundos, corresponderá a un valor entero de 0 a 5000. Bien, pues la parte de simulación de programación, digamos que esta ya ya está hecha. Nos quedaría añadir el tema del texto de aviso. Entonces, vamos a utilizar un primer texto sencillo, estático, que esté siempre mostrándose en el logo. Entonces, en constantes vamos a utilizar la entrada siempre a 1 en estado alto, que es la entrada high. Y vamos a utilizar también lo que es un conector abierto de salida. Y en medio vamos a definir lo que nos interese visualizar o lo que podamos visualizar en el texto. Nos tenemos que ir a funciones especiales, otro texto de aviso. Lo situamos cableado a la entrada siempre 1 y al conector de cierre. Y podemos hacer doble clic y editar lo que nos interese. Hay que tener muy claro dónde están las variables que queremos representar en el texto de aviso, puesto que son variables o de escritura o de lectura de los distintos bloques que hemos introducido en la programación, que tienen su numeración, con lo cual hay que tener claro lo que nos interesa en cada caso. Bueno, pues entrando en el bloque, vemos que en primer lugar es interesante, dado que vamos a trabajar con un OVA8 y tiene el servidor web, marcar también como destino de aviso no solo el display de logo y el visualizador de texto, sino también el servidor. También lo tenemos ahí activado. Y ahora pues vamos un poco a definir lo que nos interesa en un bloque. De manera general, en un bloque lo que se pueden situar son, pues, por ejemplo, consignas importantes que nos interese poder modificar desde la pantalla. Ahí pueden entrar pues tanto valores de tiempo como analógicos, temperatura, presión, humedad, de valores de contaje, etcétera. En nuestro caso, pues vamos a meter la temperatura que permite establecer una de las condiciones para activar la electrobanda, que en nuestro caso está en el bloque 3, conmutador analógico de valor umbral. Como vemos, los parámetros de escritura vienen representados con el símbolo del lápiz, y el de lectura, que suele ser el que va cambiando a medida que avanza el funcionamiento de nuestra instalación, con una flecha de color azul girada. En nuestro caso vamos a seleccionar el parámetro de ON, lo vamos a insertar en la posición marcada, y el parámetro de OFF también en la posición marcada. Bueno, pues igual que tenemos estas consignas, podemos tener más consignas según lo complicado que sea la programación. Lo siguiente que también es interesante visualizar en un texto de aviso son valores de lectura, valores actuales. Por ejemplo, en nuestro caso, la temperatura actual que tenemos en el fluido del depósito. Bien, deberíamos, una vez situados, pues buscar el bloque que la tiene, que en este caso es la salida del amplificador analógico, o sea, el valor de lectura del amplificador analógico. Con esto estaríamos viendo en el texto el valor que tenemos de temperatura, valor entero, siempre valores enteros en el logo. Otra manera también de visualizarla es mediante, por ejemplo, pues un diagrama de barras. Se puede insertar donde nos interese, por ejemplo ahí, insertamos y lo mismo, hay que definirle el bloque y el valor que nos va a mostrar en el diagrama de barras. Como valor mínimo, pues tendremos la temperatura de 50, la temperatura de 150 como valor máximo. Y lo único que nos queda ya es definir el sentido y el número de cuadraditos, que ocupa en el visualizador. Bien, y luego pues otros elementos que también suelen poner bastante en los textos de aviso, pues es el estado real que podamos tener de entradas y de salidas digitales. Por ejemplo, podemos poner el estado del detector de 1 mediante estos elementos on-off que tenemos. Entonces, una vez se selecciona, se indica si es entrada, salida, marca, etcétera, y qué valor es. En nuestro caso, por ejemplo, si queremos indicar el estado del detector, pues sería directamente I1. El estado true, que sería cuando detecta fluido por encima de él, dado que físicamente es normalmente abierto, indicaría on en el texto, y el estado false pues indicaría off. Se puede también editar, se puede cambiar. Entonces, por ejemplo, podemos poner, dado que es el detector de mínimo, pues podemos poner pues nivel, por ejemplo, un texto nivel OK, por ejemplo. Entonces tenemos el nivel adecuado en el depósito. Cuando valga 1, pues nos indicará ese texto.
Bien, y en el caso de salidas, pues por poner una, por ejemplo, podemos poner la electroválvula. En este caso, lo mismo, insertamos un elemento on-off, ahora de tipo salida digital, y deberíamos de seleccionar cuál de las que tenemos en programación es. En este caso, la electroválvula es Q2. Cambiando el texto, pues podemos poner algo más aproximado a lo que nos indique. Por ejemplo, apertura, electroválvula o abierta, por ejemplo. Más que apertura, podemos poner abierta. Y así de esa manera, aquí leeremos abierta. Bien, cuando ya lo tengamos todo, pues podríamos haber tener puesto, por ejemplo, R1. Si hubiéramos tenido más textos puestos en la programación, unos fijos y otros vinculados a variables que se activen o se desactiven en la programación, pues podríamos haber puesto más textos, con distintas prioridades. Por el momento este, que como es el primero, tiene prioridad 0. ¿De acuerdo? La prioridad, por así decirlo, siempre activo al estar conectado a la entrada alta. Bien, pues nada, ya tenemos hecha la programación. Ahora se trata de ver la parte de simulación y comprobarlo. Mediante F3 o mediante el icono indicado, simulamos. Inicialmente, como vemos, tenemos la entrada analógica se puede modificar desde aquí abajo, bien incrementando su valor, bien seleccionando un valor que nos interese, o bien desplegando, como vemos aquí, esta barra, este scroll. En función de lo que nos interese, podemos actuar de una manera o de otra. Bien, como vemos inicialmente, se cumple la primera condición que tenemos ahí, que es con 65 grados de temperatura en el fluido, un valor de palabras de 150, pues se cumple la activación de la resistencia R1. Podemos ver aquí el valor y podemos también ver en la barra pues la representación gráfica. No está activa por el momento la electroválvula, solo la resistencia. Si añadimos la condición de mínimo activo, vemos que aquí ya cambia en el texto on-off y nos indicará el estado correspondiente, en este caso que es nivel OK. ¿Vale? Pero sigue sin cumplirse la condición de los 5 segundos para poder activar. Entonces, para cumplir esta segunda condición, que sería esta de aquí, lo que necesitamos es, vamos a ir subiendo la temperatura, por ejemplo, hasta 80, incluido lo que hemos programado. Debería de estar, como vemos, la resistencia calefactora R1. A partir de 80, que sería 81, cae la resistencia y lo que tenemos es ya que empieza a temporizar. Cuando llegue a los 5 segundos de mantenidas las dos condiciones, se activará la electroválvula. Y ahí vemos cómo nos ha puesto la electroválvula abierta. Si el depósito sigue teniendo más temperatura, pues funcionaría adecuadamente. ¿Vale? Y en el momento que por lo que fuera el líquido enfriara, perdiera temperatura, al caer por debajo de 80, directamente, como vemos, la electroválvula cae. Bien, solo nos falta probar el tema de las consignas. Si tenemos, por ejemplo, la instalación sin la electroválvula abierta, con el mínimo, por ejemplo, activo, podemos cambiar la consigna de esta manera que no se nos active a 80, sino, por ejemplo, a una temperatura de 85 grados. Ambos valores tienen que ser iguales por la condición de programación. Entonces, en este caso, vemos que el 85 se ha modificado y aparece aquí. A través del texto hemos cambiado esos valores de escritura. Ahora ya vale valor umbral on 85, valor umbral off 85. Y que en cuanto se dé esa condición de temperatura, por encima de 80 ya no se activa, puesto que ha cambiado el on y el off. Cuando llega a 85 y lo sobrepasamos, pues ahí ya se dan las dos condiciones, esta, y tras 5 segundos se activa el electroválvula. Y de esa manera, pues la instalación funciona conforme a lo que nos interesa.